Hola, muy buenas, bienvenidos una vez más a Formación Comunista, soy Denis Paredes y hoy tenemos un vídeo de los que os gustan de historia. Hoy vamos a hablar sobre la Comuna de París. Bueno, como podéis ver, hoy estrenamos nuevo setup. Me he pasado todo el fin de semana montando muebles como un loco, pero ha merecido la pena. Y bueno, vamos a estrenarlo con un vídeo sobre uno de los primeros gobiernos obreros que ha habido. Una experiencia revolucionaria muy útil para estudiarla, para ver qué es lo que fue bien, lo que fue mal, qué cosas habría que haber cambiado y que consideramos que es un hecho histórico a destacar en la historia de la lucha y del movimiento obrero. Bueno, por poner un poco de contexto, la Comuna de París fue un gobierno revolucionario que se produjo en el año 1871. Fue un gobierno breve, duró tan solo 72 días, desde el 18 de marzo hasta el 18 de mayo, pero sirvió como precedente de que esa revolución y ese gobierno obrero era posible. Fue una de las primeras muestras de que la dictadura del proletariado puede llevarse a cabo y como más tarde se comprobó con otras experiencias como la Revolución Rusa, etcétera, que terminó de confirmar las teorías de Marx y de Engels, y bueno, en este caso en la Revolución Rusa también con las actualizaciones de Lenin, de que ese gobierno obrero no solo era posible, sino que era útil para que todas las conquistas que se consiguieran tras una revolución se pudieran mantener. Volviendo a la Comuna de París, tenemos que entender un poco el contexto histórico en el que se desarrolló esa toma de poder por parte de los trabajadores, ya que venía condicionada totalmente por el contexto histórico de su época. Al inicio de la década de los 70 del siglo XIX, Francia se encontraba gobernada bajo el Segundo Imperio y había entrado en una guerra contra Prusia. El resultado de esta guerra fue la victoria del Reino de Prusia y sus aliados, lo que condujo a la derrota de ese Segundo Imperio francés y a la unificación de Alemania. Mientras que en Francia la derrota sufrida condujo a la proclamación de la Tercera República, que duró hasta 1940. La población de París en general vio como esa derrota, que tras ella vino un armisticio, la vieron como una traición al propio país. Por lo tanto, ya los ánimos estaban bastante caldeados. De esta forma, el día 18 de marzo, cuando el gobierno mandó a la Guardia Nacional a retirar unos cañones de Montmartre, varias mujeres se opusieron a que se los llevaran. A esto, varios vecinos parisinos se sumaron a ellas para evitar eso, y cuando el general Lecomte ordenó a los soldados disparar contra la población, estos se rebelaron y se sublevaron, y dio así comienzo a la sublevación que concluiría en la Comuna de París. Tras esto, Lecomte fue ejecutado y todo el gobierno huyó a Versalles, donde se refugiaría de los eventos que ocurrirían en París estos meses. Con ello se formó un consejo ciudadano que estaba formado por trabajadores, artesanos y distintos ciudadanos de París con distintas corrientes políticas, pues desde anarquistas, socialistas, republicanos, etc. En este momento, todas esas corrientes políticas estaban ya influenciadas por distintos pensadores como Marx y Engels, como Blanqui o como Proudhon. De esta forma, unos días después, el día 26 de marzo, se celebraron unas elecciones municipales y el día 28 se declaró la Comuna de París. Dentro de toda esta disparidad ideológica estaba presente la Asociación Internacional de los Trabajadores, también en la Comuna, que la mayoría de los miembros eran anarquistas seguidores de Proudhon, aunque empezaba a haber ya un cierto número de marxistas. Durante los primeros días de la Comuna se empezaron a desarrollar ciertas reformas, las cuales pues fueron un avance considerable para su época, como las siguientes que vamos un poco a enumerar. Por ejemplo, se suprimió el alistamiento y se sustituyó al ejército por esa Guardia Nacional formada por ciudadanos, y se prohibió, por ejemplo, el uso de la guillotina como medio de ejecutar la pena de muerte. Por otro lado, también se condonaron las deudas y los alquileres, se abolió el trabajo nocturno en las panaderías, a los trabajadores que habían tenido que empeñar sus herramientas para poder comer se les devolvió sus herramientas, se permitió que la gente
tomara el control de las empresas que habían abandonado a la gente que había huido de París y se abolieron los intereses en las deudas. Respecto a la religión, se separó la religión del Estado y de hecho se expropiaron propiedades de la Iglesia y se quitó la religión de los colegios. Se creó en este ámbito una reforma para intentar dar una educación gratuita y universal de forma pública, la entrega de comida y ropa a los escolares, la escuela laica, que todo el mundo tuviera acceso, que se les pudiera pagar materiales escolares a los alumnos, entre otras medidas. Se volvió a adoptar el calendario de la Primera República y se sustituyó la bandera tricolor por la bandera roja. Obviamente todas estas políticas revolucionarias no iban a pasar inadvertidas por el gobierno que continuaba en Versalles y de esta forma se iniciaron unas hostilidades contra la Comuna el día 2 de abril. Empezaron a bombardear la ciudad y negaron cualquier tipo de negociación posible con la Comuna, pues no la reconocían como el gobierno legítimo. De esta forma se iniciaría un ataque contra el primero de los gobiernos obreros que había conseguido desarrollarse en Francia. A mediados de abril, el ejército de Versalles captura Courbevoie y en un intento desesperado la Comuna lanza mal y tarde un intento de marchar contra Versalles, cosa que tendría que haber hecho bastante antes para poder asegurarse el control, ya que esta fue una de las lecciones que pudimos aprender, que la burguesía no va a dejar que una revolución siga floreciendo por su propio curso, sino que va a intentar aplastarla. Por lo tanto, los obreros y los trabajadores victoriosos de esa revolución lo que tienen que hacer es aplastar a la burguesía para imponerse ellos y poder mantener así la revolución. Como veremos, la Comuna tuvo ciertos fallos que analizaremos luego más tarde, de los cuales pues podemos aprender para en el futuro no cometerlos y no seguir repitiendo fallos y fallos que se han producido, como bueno, pues viene haciendo, ya sabéis, muchísima gente desde hace mucho tiempo. Continuamos, también en abril, las mujeres de París forman un batallón para defender la Comuna y se unen a la lucha en un momento en el que ya entienden que lo único que pueden hacer es intentar defender la Comuna y no seguir haciendo asaltos a Versalles porque son totalmente improductivos. Además, toma la rienda de esa defensa y se constituye como general de la Comuna un polaco llamado Jaroslaw Dąbrowski. Además, derriban la columna Vendôme, que era un símbolo de ese chauvinismo napoleónico, y en otras ciudades se producen revueltas en solidaridad con la Comuna, las cuales son aplastadas rápidamente por el gobierno francés. Hacia finales de abril, el Consejo de la Comuna, ya en una situación que empiezan a ver que es desesperada, crea un comité de salvación pública, que es un organismo con amplios poderes para poder llevar de manera efectiva esa defensa. De todas formas, al final, el 21 de mayo, el ejército de Versalles entra en París y en lugar de realizarse una defensa centralizada y en común de todos los barrios, cada barrio empieza un poco por su cuenta a intentar defenderse, lo cual pues termina obviamente mal. Los barrios más adinerados y más burgueses directamente reciben al ejército entre vítores, mientras que los barrios más obreros y más controlados por la Comuna empiezan a ejercer una defensa a ultranza ya hasta las últimas consecuencias. Y bueno, mientras la Comuna, como hemos dicho, intenta defenderse como puede, barrio a barrio, cada barrio organizando un poco la defensa a su manera, el ejército de Versalles emplea artillería moderna, emplea un mando centralizado contra lo que ya no pueden hacer. Durante el desarrollo de estas hostilidades para tomar la Comuna, mueren alrededor de 6.000 comuneros y más tarde serían enjuiciados y fusilados entre 20.000 a 30.000 comuneros. Incluso muchos de ellos que no fueron fusilados fueron deportados a colonias francesas. Finalmente, pues el 28 de mayo cayó la Comuna de París, sufrió una derrota a ese primer intento de gobierno obrero, pero esto nos tiene que servir pues para sacar conclusiones de qué cosas fueron mal, qué cosas fueron bien y cómo, pues como hemos dicho antes, tenemos que adaptarnos los comunistas tanto a la situación actual como aprendiendo de los errores que se produjeron anteriormente para no repetirlos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué errores, a nuestro juicio, cometieron en la Comuna de París y, bueno, cómo tendrían que haber actuado en ciertas ocasiones.
Como hemos dicho antes, el no haber lanzado a tiempo esa ofensiva en Versalles y haber acabado con ese gobierno de Versalles ha sido uno de los primeros errores. Como hemos dicho, una de las labores de la dictadura del proletariado es establecer con puño de hierro ese poder obrero y esas conquistas de la revolución. La burguesía, tanto la nacional como la internacional, siempre va a tender a intervenir para volver a restablecer el orden capitalista. Entonces lo que hay que hacer una vez que se ha tomado ese poder es establecer una guerra abierta contra los elementos burgueses que queden y instaurar esa hegemonía del poder obrero. Esto fue lo que efectivamente sí que realizaron bien en la Revolución Rusa, ya que una vez tomaron el poder y establecieron ese poder obrero y esa dictadura del proletariado, iniciaron unas hostilidades que también fueron mutuas, porque también hay que decir que no solo los bolcheviques atacaron a la burguesía, sino que la burguesía atacó a los bolcheviques y lo que desencadenó en una guerra civil, que bueno, con una mejor organización del Ejército Rojo y un mando más centralizado y más estable, fue posible el que se hubiera tomado finalmente el poder en Rusia. Entonces esta es una de las lecciones que se pudo aprender de la Comuna de París y que en el caso de la Revolución Rusa se aplicó de manera correcta. Otro de los errores, que fue más criticado por ciertos marxistas en la época, fue el no haber incautado las reservas monetarias del Banco de Francia. Durante la Comuna se dejó a los bancos que mantuvieran todas sus posesiones y todos sus fondos, cuando esos fondos podrían haberse utilizado para realizar una mejor defensa, para preparar mejores, pues tanto comprar armamento, etcétera, para esa defensa o esa posible marcha sobre Versalles. Sin embargo, se decidió no intervenir estos bancos y fue pues dejar a la burguesía una herramienta más para que luego pudiera expulsar a ese gobierno de París. También otro problema que se vio fue ese exceso de autonomía, es básicamente una cosa que vino dada por ese mayoría de anarquistas que había en la Comuna, de dar demasiada independencia a los distintos barrios de la ciudad y no poder establecer una defensa centralizada. Ese horizontalismo que hubo en esa defensa fue catastrófico, porque frente a ellos tenían un ejército europeo moderno, preparado, con un mando centralizado que iba a actuar como uno contra ellos, mientras que ellos pues estaban un poco cada uno atacando por donde consideraba, lo cual pues obviamente fue un desastre. Esto también se corrigió en el caso de la Revolución Rusa, donde se estableció un ejército rojo centralizado que iba como un puño contra ese ejército blanco, y más tarde, bueno, no hay que poner más ejemplos que cómo ese ejército terminó siendo un ejército totalmente centralizado, moderno, etcétera, que en la Segunda Guerra Mundial pudo acabar con el fascismo en Europa. Luego, otro problema heredado de esta visión anarquista fue el hecho de que en lugar de intentar establecer un poder común, sobre todo a Francia, la idea era un poco pues ir montando como comunas independientes, cada una independiente de la otra, lo cual dificulta enormemente la organización de todos los recursos. Y obviamente pues esto, si se hubiera desarrollado, hubiera sido tanto o más desastroso y hubieran caído una por una tras ese ejército de Versalles que iba con mano de hierro contra ellos. Y bueno, todos estos problemas nosotros consideramos que se hubieran solucionado con la existencia de un partido comunista organizado que actuara pues como vanguardia y como líder de esa revolución. De esta forma podrían haber conseguido no dar tanta importancia a los blanquistas y a los anarquistas, que fueron los que con sus posicionamientos idealistas propiciaron la caída de la Comuna. Sin embargo, si hubiera habido una decisión y un mando único obrero organizado en esa vanguardia, en ese partido comunista, podrían haber cambiado la historia, podrían haber marchado sobre Versalles a tiempo, podrían haber incautado esas reservas de oro y haber empezado a financiar la construcción de un ejército en condiciones y haber establecido un poder obrero duradero. Bueno, varias de estas críticas que hemos hecho, obviamente no son críticas que haya hecho yo ahora en mi casa analizando la Comuna, sino que fueron hechas por grandes mentes y grandes autores del marxismo. Por ejemplo, Marx destacó esos errores de no haber tomado el Banco Central, no haber marchado sobre Versalles. Engels también criticó esa falta de coordinación militar, un aparato estatal débil, no haber aplicado esa
represión sobre la burguesía que quedaba. O sea, básicamente dejaron barrios enteros que abrieron las puertas a los militares. Tendrían que haber hecho trabajo ahí, en esas zonas, para que no hubiera pues una burguesía libre y campando a sus anchas dentro de la comuna. También, por ejemplo, Lenin criticaba el no haber destruido el viejo aparato estatal y haber construido un poder obrero nuevo, esa excesiva tolerancia al legalismo y a la burguesía. Entonces, al final podemos ver tanto posiciones de los clásicos como Marx, Engels y Lenin que criticaron a la comuna, pero hicieron una crítica constructiva y también, por decirlo así, apoyo crítico. Es decir, la comuna fue una cosa que Marx defendió en su tiempo, y él estaba de acuerdo con que se estableciera ese poder obrero. Lo que no estaban de acuerdo es con ciertas decisiones que tomaron. Es decir, los comunistas apoyamos esa comuna, la tenemos como uno de los hechos más importantes en el desarrollo del movimiento obrero y de ese aprendizaje que el marxismo nos permite hacer de la historia, pero no somos idealistas y no idealizamos un modelo que no funcionó. Hay mucha gente que quiere repetir esa comuna. Nosotros no queremos repetirla, nosotros la hemos superado, hemos cogido lo bueno, descartado lo malo y avanzado para adelante. Igual que en la Revolución Rusa. En la Revolución Rusa nosotros cogemos lo bueno, apartamos lo malo y seguimos para adelante. Porque eso es lo que tiene que hacer un marxista. Un marxista no tiene que quedarse viviendo de las viejas glorias e intentar recrear de la forma más obscena para esa gente que murió luchando, recrear cosas que ellos no vivieron o vivir de esos sueños pasados. Tenemos que avanzar hacia el futuro, y para avanzar hacia el futuro lo que tenemos que hacer es quedarnos con lo que es de utilidad y rechazar lo que no es de utilidad y lo que no vale en las condiciones materiales que tenemos ahora. Así que, pues desde aquí queremos reivindicar esa comuna, pero de esta forma crítica y como ejemplo para seguir hacia adelante y no para volver a 1871, que todos sabemos lo que pasó 72 días después de que se proclamara ese poder obrero. Y bueno, ahora quiero recomendaros algunas lecturas sobre este proceso, que a mí me parece muy interesante. Como os he dicho, es uno de los primeros gobiernos obreros, uno de los primeros puesta en práctica, ¿no?, de esa toma del poder. Y bueno, yo quería recomendaros pues varias obras, ¿no? Lo primero, hay esta recopilación, yo la tengo de Acal, pero los textos los podéis encontrar en cualquier lado, que es una recopilación sobre la Comuna de París de Marx, de Engels y de Lenin. Es muy interesante porque trae, por ejemplo, textos como En memoria de la Comuna de Lenin, cartas de Kuhlmann de Marx, la enseñanza de la Comuna de Lenin, introducción a la guerra civil en Francia de Engels. Tiene, bueno, pues varios textos, está bastante completo. A mí, para empezar, está muy bien, además es muy finito, os lo podéis leer rápido. Y luego ya, quien quiera profundizar más en el tema, yo como siempre, cuando hablamos de historia moderna, recomiendo tener a mano la trilogía de Erich Hobsbawm, de la era de la revolución, la era del capital, la era del imperio. También podéis consultar para cosas del siglo XX otro tomo que tiene. Pero está muy bien para consultar cualquier dato histórico, ver contextos históricos, ver una visión general de esa época, etc. Y luego un libro que, bueno, yo tengo aquí la segunda parte. La primera parte no la encuentro para enseñarosla, pero bueno, es como esta, pero en color verde, que es La historia de la comuna, de Lisa Carey. Que bueno, es un libro muy interesante, porque está escrita por una persona que vivió en la Comuna de París y escribió pues una pequeña obra. Obviamente pues habrá que leerla teniendo en cuenta que está escrita desde un bando, hay que analizarla y contrastarla con otras fuentes, pero es muy interesante este libro. Además está muy, muy detallado porque va describiendo muy bien cómo pasan las cosas, sobre todo pues cualquiera que tenga intención en profundizar realmente, yo lo recomiendo, creo que es una muy buena lectura. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que por lo menos os llevéis una visión general de lo que fue la Comuna de París y que, bueno, como he dicho antes, nos sirva para ver los fallos y los aciertos y poder continuar luchando por la emancipación de nuestra clase, seguir luchando por nuestra patria. Y aquí nosotros intentaremos, en la medida de lo posible desde el punto de vista formativo, dar también la batalla. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.